sintonía fiel. Entonces ya toca el mensaje central. La pastora Sonia nos acompaña para el mensaje en esta mañana. Vamos a agradecerle a Dios por estar aquí con nosotros. Señor, te damos gracias y queremos glorificarte. Gracias por la vida de tu sierva Sonia, Señor, que en esta mañana, cuando tú traes tu palabra a través de ella, Señor, con ese denuedo, esa sabiduría, tú definas, Señor, en nuestros corazones e impregnes este mensaje para que lo pongamos por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bendiciones a todos. Estamos orando por los espacios virtuales que no hemos podido llevar a la presencialidad y pidiéndole a Dios que el único servicio presencial que tenemos es que acuda toda la congregación siempre. Estemos orando por los que conocemos y no vemos aquí hoy. Siempre oremos porque hay muchas situaciones de desánimo, de dificultades, y siempre hay algunos que vencen esa batalla, pero hay otros que no. Entonces necesitamos que oremos mutuamente, como dice la palabra, orar unos por otros. Nuestro tema de hoy se llama Cuando no somos fieles. Y les cuento que es bastante extenso, hice todo lo posible por abreviarlo, tiene muchas, pero muchas escrituras. No, hace rato que no llegaba un sermón tan largo. Pero vamos a ver no lo largo, sino lo importante que tiene para nuestras vidas hoy. ¿Me permiten? Porque me da en la espalda todo el aire. Sí, ya lo corrí un poquito así. Sí, así está bien. Recordemos la escritura que hemos leído en esta mañana. ¿Cuál es? Muy bien. Entonces nuestro tema, cuando no somos fieles. Vamos a estar atentos. ¿Qué pasa cuando no somos fieles? ¿Dios es infiel porque nosotros no seamos fieles? No. Esa es la ventaja que tenemos, porque esa es su gracia maravillosa. Que a pesar de lo que somos, desatentos, descuidados, infieles, Él sigue siendo fiel. Porque su gracia es tan misericordia que no es incondicional como el amor de Él. Así que eso nos hace felices, pero también recordemos la responsabilidad que tenemos de que la única respuesta que un padre quiere de su hijo a quien ama es que por lo menos obedezca un poco. Es que por lo menos escuche, tenga oído atento a lo que Él nos dice. Entonces, este mensaje de hoy, cuando no somos fieles, dice que una de las cosas que no nos permite ser fieles es la arrogancia y el orgullo. ¿Qué es la arrogancia? Es cuando nos creemos superiores, cuando nos creemos más, cuando nos creemos el non plus ultra, cuando pensamos que por tener fama, dinero, poder y posición social somos más que el otro. Eso es lo que es la arrogancia. Y el orgullo son dos palabras que van ahí encadenadas. Y el orgullo es aquel que hasta nos lleva al pecado, que nos lleva a la rebelión. Es parecida a la arrogancia, pero entre ellas dos hay una diferencia. Vamos a verla más adelante. Entonces, ¿qué pasa con estos dos males que aquejan a la humanidad? ¿Y qué pasa en nuestras vidas si somos arrogantes, si somos orgullosos? Y cada uno de nosotros tiene un poco de eso, no lo podemos negar, porque esa es nuestra naturaleza humana. Pero Dios ha venido a nuestra vida a transformarnos. Entonces es hora de que ya atendamos más, de que tengamos más ese oído presto para escuchar a nuestro Dios. Porque la arrogancia y el orgullo nos hace distorsionar nuestra percepción de la realidad. Siempre estamos viendo una realidad diferente.
Miremos esa ilustración que está ahí. ¿Quién es más grande ahí? El elefante es más grande. Pero ¿cuál es el rey de la selva? El león. Es el rey de la selva por su habilidad para cazar, por su destreza. ¿Sí? El elefante es pesado. Pero hay una ilustración una historia acerca de estos dos personajes. Y es que el león se acercó a un mono, se acercó a un tigre, se acercó a varios animales y les dijo, oiga, ¿quién es el rey de la selva? Y ellos así todo temerosos le dijeron, pues usted, señor, usted es el rey de la selva. Pero cuando llegó al elefante, le preguntó al elefante, ¿y tú quién dices que es el rey de la selva? Y el elefante calladito lo cogió y lo envolvió con la trompa, lo reventó contra un árbol, contra el suelo, contra el piso, mejor dicho, hizo de él. Y por último lo tiró a un estanque. Y cuando el león sale del estanque, le dice, oye, el hecho de que no conocieras la respuesta no te hace que te enojes tanto. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? ¿Y eso cómo se llama? Arrogancia. Qué arrogante ese león, ¿no? Bueno, entonces esta realidad, como ese león, nos hace olvidar que necesitamos la gracia y el perdón que nos ofrece gratuitamente el Señor. No tienen valor, no tienen precio, te la está ofreciendo gratuitamente, pero nosotros todavía no alcanzamos a comprender la magnitud de esa gracia, la grandeza de esa gracia que llevó a Jesús a morir de una manera ignominiosa para librarnos del pecado y de la muerte que pesaba sobre nosotros. Así, hermanos, que entre más alto nosotros nos coloquemos el yo, porque soy esto y soy lo otro y tú no sabes quién soy yo, pero entre más alto, la caída es más estrepitosa. Así que sigamos teniendo cuidado con esto. Nos hace olvidar que somos dispensadores de esa gracia. ¿A quién llamó Dios para que sean portadores de esa gracia? A nosotros. Ese es un privilegio que tenemos. Y muchos, unos no entendemos la magnitud de la gracia, pero otros que la entendemos, la tomamos para nosotros porque ya yo soy salvo y yo. Pero Él nos ha llamado a darla a los demás. ¿Qué es un dispensador? Exacto, sí, encontramos agua, bebida. Entonces, somos dispensadores de esa gracia para que los demás tomen de ella a través de ¿quién? De nosotros, con acciones buenas, porque el hombre ha sido preparado, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Es que ahí hay siempre como una controversia. Bueno, sí, ya yo soy salvo y tranquilo, ya yo soy salvo. No necesito hacer nada, dicen algunos, porque ya todo lo hizo Jesús. Sí, yo no necesito hacer nada para ser salvo, porque yo de dónde, si eso ya lo hizo Él. Como Dios, con su amor y su gracia, Él es el que nos ha salvado. Pero Él dice, oye, pero para que seas enteramente preparado para toda buena obra. Oye, para que seas mi testimonio. Oye, para que seas luz, esa luz que yo puse en ti. Oye, para que me ayudes. ¿Será que Dios necesita que lo ayudemos? En cierta manera no, pero Él nos comisionó a nosotros. Nos puso a nosotros para que seamos las manos y los pies de Él. Entonces, somos sus embajadores. Nos hace olvidar que somos agentes de cambio en las prácticas culturales de este mundo, en las narrativas que no reflejan la voluntad de Dios, que no reflejan su justicia, que no tienen en cuenta los preceptos de Él. Nos ha mandado a eso. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? No, la cultura dice que debemos hacer esto, eso vamos a hacer. La moda dice que es esa moda es la que me voy a colocar. O sea, vamos siguiendo la corriente de este mundo cuando dice no te mezcles con las costumbres culturales de los pueblos. Ah, no, el carnaval sí, porque eso es cultural y eso es
patrimonio cultural, etcétera. Entonces, no, tenemos que gozárnoslas porque quien lo vive es quien lo goza, pero quien vive al Señor es quien lo goza. Entonces, miren, todo eso que traté de tratar ahí, y ese era el problema de los corintios. Ese fue el problema que Pablo encontró en Corintio y por lo cual él escribe todo esto a este pueblo rebelde, a este pueblo que seguía la cultura del momento. Entonces sigamos, pasemos a la otra. Vamos a orar, vamos a hacer una pausa y vamos a darle gracias al Señor que nos trae su palabra, que prepara personas que estudien su palabra, que la desglosen, que la interpreten de manera correcta y nos las traen a nosotros. Señor, gracias te damos en esta mañana porque eres bueno, porque eres santo, 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 porque quieres que nosotros seamos santos como tú, porque nos has dado tu palabra. Decimos que como un manual de convivencia, pero más que eso, es la guía, es la que nos hace libre, es la que nos limpia, es la que nos endereza el camino y es la que nos ayuda a conocerte. Gracias, papá. Danos oídos despiertos y oídos atentos, oídos despiertos y corazón dispuesto para escuchar. Entonces vemos aquí que Pablo compara el antiguo Israel con los corintios. ¿Y será que hoy tendremos algo todavía de ellos? Sí, claro que sí. Hasta que venga Cristo. Pero sin embargo, Él nos está llevando a la estatura de Cristo. Y dice que la obra que comenzó, la terminará. Pero dejemos que la termine. Dejemos que la haga en nosotros. No importa lo que digan, que eres aleluya, que eres esto, que eres lo otro. Entonces, Él compara a Israel con los corintios porque ambos tenían problemas interpersonales, problemas comunicativos, quejas e inmoralidad sexual. Como aquellos israelitas, él está comparando a los israelitas con los corintios, como aquellos israelitas tercos y obstinados, que Dios le dio maná y dijo, ya tanto maná, ya ahora que nos dé otra cosa. Entonces les dio carne, entonces después, bueno, todas esas cosas que conocemos, la carne, el maná se pudrió porque le dijo, no recojan para mañana. No confiaban que cada día había una provisión. Igual seguimos siendo nosotros hoy. Eran personas muy buenas, los corintios eran personas muy buenas para ayudar, para apoyar, para proteger, pero también muy malas para la unidad, la igualdad y la comunidad. Recuerdan que vimos la diversidad y la unidad. Y vimos todas esas problemas de que ellos era como detrás de una uniformidad, no de una unidad, porque entonces estaban peleando porque todos no hablaban en lengua y había que hablar en lengua. En fin, ya ese fue un sermón que nosotros vimos. Pablo explica que a él no le preocupa, porque vamos a ver esa escritura, la incluyen en este sermón, comer la comida ofrecida a los ídolos. En el pasado se cogía un carnero, se le ofrecía al Señor y él decía las partes que se debían comer. Pero estos paganos lo que hacían era que tomaban un animal, lo ofrecían al ídolo y después se comían la comida. Entonces, Pablo dice, ya eso no tiene importancia, porque los ídolos no son nada, ¿sí? Ellos están matando ese animal para ese ídolo, pero ¿cuál? Si no, ese ídolo no existe, eso es pura imaginación de ellos. Entonces no importa comerse esa comida, pero Pablo dice, no lo comas delante de quienes en su pasado, esa era su costumbre. Todavía ellos tienen esa costumbre. Es como cuando llega a nuestra iglesia católicos, testigos de Jehová, de todas las religiones, llega alguien acá y nosotros deberíamos mirar, conocer qué a ellos les molesta mientras se convierten y nosotros no hacerlo. Pero ni siquiera nos preocupamos por eso, ¿verdad? Entonces hacemos cosas que hacen que ellos tropiecen. Y en la escritura vamos a ver que no solo que tropiecen, sino que se pierdan. Dice la escritura que se pierdan. Entonces, en 1 Corintios 9, del 1 al 27, la puedes colocar en pantalla porque
colocando todas estas escrituras aquí me llevaba mucha diapositiva. Pablo ofrece el primer ejemplo, él mismo, para argumentar que el conocimiento y la libertad en Cristo no tienen que ejercerse si van a perjudicar a mis hermanos. Si están captando, la libertad que Cristo me ha dado, me ha hecho libre, no me permite, es lo que Pablo está diciendo, que yo haga cosas que son tropezadero para el otro. No tienen que ejercerse si van a perjudicar a los demás. Entonces Pablo le dice que a pesar de su conocimiento superior, su fe y su existencia mística, él, de Pablo, él estaba dispuesto a renunciar a las libertades que tenía en Cristo para no interferir en el camino de los demás. Entonces dijo, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor. Eso está diciendo Pablo. Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles y Cefas, Pedro, y los demás y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar en la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Esto está relacionado con el sostenimiento también de la iglesia, de los pastores. Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculos al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo? ¿Y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de ese ministerio. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Sin embargo, cuando predico el Evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Hoy sí nos está hablando la palabra bien fuerte. Ay de mí si no predico el Evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Amén. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Mire, aquí hago una pausa con los jóvenes. Nos toca a veces hacernos a ellos. No que vas a seguir o no los vas a corregir o no los vas a guiar como es correcto, pero te toca hacerte a ellos en el sentido de que puedas ganártelos para Cristo. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Es una tarea difícil.
Todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus frutos. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno se lleva el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder, pero nosotros en cambio por uno que dura para siempre, que es la vida eterna. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces pasamos a la diapositiva. La preocupación, ya se lo vimos. No es necesario ejercer el conocimiento y la libertad en Cristo si van en detrimento de la fe de los demás. Pasemos. Hay otras escrituras, pero que son bastante largas. Espero que este tema en la casa lo podamos ver con más tranquilidad, porque cada tema que se da los domingos aquí necesita que se le profundice más, y son estudios. Por eso qué bueno que todos estuviéramos tomando nota. Aquellos a quienes Pablo llama poderosos eran, primero, quienes podían llevar las disputas financieras fuera de la asamblea cristiana y a los tribunales civiles. Miremos 1 Corintios 8 del 1 al 8. 6, del 1 al 8. Alguien tenga 1 Corintios 5 del 1 al 13, otro tenga la que está contenida en nuestro tema de hoy. Dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Es decir, cuando nosotros tenemos un problema entre nosotros, debemos tratar de resolverlo con la palabra de Dios y evitar hacer demandas y cosas, porque los inconversos dicen, ay, ¿estos qué? ¿Estos cristianos qué? ¿No tienen a un Dios? A veces toca por necesidad, pero entonces mirar bien cuándo es extremadamente necesario y cuándo no. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada en la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? En vez de esto, un hermano demanda a otro hermano, y esto ante los incrédulos. En realidad ya no es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No será mejor soportar la injusticia? ¿No será mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso son ustedes los que defraudan y cometen injusticia. Y conste que se trata de sus hermanos. Y el último, el 8, es ese, ok. Entonces, quienes podían tolerar el matrimonio entre el hijastro y la madrastra, esos eran poderosos, quienes podían hacer eso para proteger el patrimonio. Si se moría el papá, venga el hijastro y cásese con la madrastra, para proteger el patrimonio. Y está en 1 Corintios 5 del 1 al 13. ¿Lo tienes? Si alguien lo tiene allá puede leerlo en voz alta. Si es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos, ¿no debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, porque Pablo les está escribiendo una carta a ellos, sí estoy presente en espíritu, y yo he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Acuérdense que lo mandó a ser expulsado de la iglesia.
Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entregan a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Es una escritura que uno dice, ¿cómo así que lo va a entregar a Satanás? Pero dice que con el fin de que su alma, su espíritu sea salvo. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Bueno, pasa, Jorge. Y quienes también considera poderoso a quienes podían argumentar a favor de asistir a comidas de celebración en templos paganos. Comprar esa carne en el mercado y comerla en cenas privadas. Esa está en 1 Corintios 10, 14 al 33. O sea que estaban tomando la cena del Señor también para sacrilegios y cosas que no convienen. ¿Saben qué hacían? Servían la mejor comida y el mejor vino a los opulentos, a los de mejor condición social, pero le daban el vino, el peor vino y la peor comida a los de condición menor. Eso hacían. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ahí no contaba nada de que los unos eran de mejor posición y los otros eran de otra posición. Eso era lo que estaba haciendo la iglesia en Corintios. Y el 10:4 de nuestra escritura central dice que ellos tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. ¿Y la roca quién era? Cristo. Entonces, este es un tiempo, estamos en un tiempo de preparación para la Pascua. Viene la Semana Mayor, la Semana Santa, y estamos en preparación para la Pascua. La preparación para la Pascua nos ofrece un tiempo de introspección para examinar nuestros motivos, deseos y opiniones personales y ver si están fundados en el amor o en la arrogancia. Tiene que ver con la parte religiosa o espiritual, tiene que ver con las culturas de la sociedad, tiene que ver con la política, tiene que ver con todo lo que nosotros nos dejamos absorber y que peleamos, que se dividen las familias y todo eso. Hacer una introspección y mirar cómo está nuestra vida, qué estamos haciendo. La gracia de Dios nos ha sido dada, nosotros debemos extenderla a otros, cuidando de no ser tropiezos para ellos. Evitar la arrogancia y el orgullo. Otra vez, no somos el rey de la selva. Somos humildes como Jesús dijo, sed como yo, humildes de corazón, mansos y humildes de corazón, aprender de mí. Entonces, el cristianismo fue concebido para vivir en relación. No fue para que nadie se aislara. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una relación intrínseca y ellos nos dan ese modelo para que nosotros como hermanos también seamos uno, como oró el Señor en la oración de Juan 17. Pablo está señalando que los antiguos israelitas participaron del mismo bautismo, tomaron de la misma roca, de la misma agua, pasaron todos por el Mar Rojo, fueron bautizados y dice, y bebían de la misma roca espiritual. Nosotros estamos bebiendo hoy de esa roca que es Cristo. Ellos fueron testigos del milagro del Mar Rojo y aún así no fue suficiente para evitar que decidieran con arrogancia hacer lo que les diera la gana. Pasemos, Jorge. Este escritor, Brian G. Whitfield, escribe: nuestras expresiones externas de idolatría pueden diferir de las de los corintios, pero nuestros deseos de aceptación, poder, prestigio, riqueza nos traicionan todavía. Tengamos cuidado. ¿Cómo se llama el sermón de hoy? ¿Cuál es el título? Cuando no somos fieles.
Pero algo importante, como les decía al inicio, es que a pesar de que no somos fieles, Dios sigue siendo fiel y nos cubre con su gracia. Entonces, la escritura de Corintios 10:13, 1 de Corintios 10:13 dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permite que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. ¿Cuántos están sufriendo por alguna situación? Pero no será más allá de lo que podamos aguantar. De eso estemos seguros. Siempre que estemos en un sufrimiento, en una calamidad, en un problema, invoquemos esta promesa. No nos dará más nada de lo que no podamos aguantar, pero algo más hermoso todavía. Nos dará juntamente con la prueba la salida. La salida. Más bien, cuando llegue la tentación, les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Tiene la iglesia de hoy los mismos problemas que tenía la iglesia de Corintios? Claro que sí. ¿Pero la iglesia los oculta? No. ¿La Biblia los encubre? No. Porque dice, estas cosas quedaron escritas para los que alcanzan los últimos tiempos, para que no las repitan, para que no sigamos cayendo en ellas. Vamos a leer Santiago 1 del 13 al 15, ahí la tenemos. ¿Qué es la tentación para ustedes? La tentación nos incita a pecar, ¿cierto? Y por eso oramos. Señor, no nos dejes caer en tentación. Entonces, ¿qué es la prueba? Porque ahí hay como una confusión, no dice tentación, dice prueba. La prueba es una experiencia que Dios permite, no que Dios envía. Que Dios permite que nos ocurra para generar carácter, para crecer espiritualmente, para llegar a la madurez. Porque son los problemas, son las pruebas, son las dificultades las que nos hacen levantar los pies. Cuando no nos pasa nada, estamos felices, contentos, para allá y para acá, no nos está pasando nada y estamos tranquilos. Y cuando nos estremece la tormenta, entonces sí, oramos más. Entonces llega un momento que Dios permite la prueba. Ahora, ¿quién se gana la prueba? Podemos ser nosotros. Puede ser las circunstancias de la vida porque estamos en un mundo caído. ¿Sí? Una mala alimentación produce enfermedades. Los excesos. Las omisiones, muy bien. Entonces nosotros podemos ganarnos las pruebas. Y Dios las permite para que nosotros, a ver si podemos cambiar. Entonces dice Santiago, Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Y las pruebas, miremos estas escrituras claves porque hay mucho sobre las pruebas. 1 de Corintios 10:13, ahorita la leímos, dice que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. Santiago 1:21 dice que cuando la fe es puesta a prueba, produce paciencia. ¿Quiere pedirle a Dios paciencia? Espere una prueba. 1 de Pedro 1:7 dice que la fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro. Esa fe que resiste prueba, gloria, todas las pruebas vale más que el oro. Y nos mantiene de pie y nos ayuda. Entonces nos consideramos más fuertes, no como el león para ser arrogantes, sino para resistir y poder ayudar a otros. 2 de Corintios 4:17 dice que las pruebas producen un cada vez más y eterno peso de gloria. Pasemos a la última diapositiva. 2 prácticas importantes para la preparación de la Pascua: la autoconciencia y el autoexamen. ¿Qué significa?
La autoconciencia es parte del proceso de crecimiento espiritual y personal. Esto implica reconocer nuestros pecados, nuestras limitaciones, nuestras fortalezas y debilidades. Si no reconocemos eso, estamos mal. Eso es autoconciencia. También hay mucha escritura que dice que si tu conciencia no te redarguye, te pidámosle a Dios, al Espíritu Santo que está con nosotros, que siempre nos redarguya de pecado, de juicio y de maldad. Y el autoexamen es la autorreflexión y la introspección como prácticas vitales para el crecimiento espiritual y el desarrollo personal. Dice, pruébame, Señor, y mira si hay en mí camino de perversidad y límpiame. ¿Y qué dijo David? Muéstrame mis errores ocultos, aquellos que yo no veo, aquellos de los que yo no soy consciente, aquellos que de pronto no hay nadie cerca que me va a decir, muéstramelo, Señor, y líbrame de ellos. Eso es autoexamen. La escritura de 2 de Corintios 13:5, esa sí búsquenla ustedes, no sé si Jorge la tiene por ahí. Tenemos que examinar nuestros corazones, alinear nuestras vidas con los propósitos de Dios y abrazar nuestra identidad como portadores de su imagen. Dice, examínense para ver si están en la fe. ¿Hacemos eso? No, sino que cuando viene la tormenta nosotros nos tambaleamos y hasta comienza tanta incertidumbre en nosotros que dudamos y que podemos, si nos descuidamos, echarnos atrás. Entonces dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿Cómo se prueban ustedes a sí mismos? Por ejemplo, tenemos que dar, ¿cierto? Porque es más bienaventurado dar que recibir y no queremos. Entonces nos obligamos. ¿Sí? Vamos a dar un vestido. No demos el vestido roto, viejo, que ya no sirve. Da el nuevo. Oblígate a hacerlo. Es un ejercicio. Porque lo que no hacemos aquí, en la tierra, en lo material, en lo físico, menos lo vamos a hacer en lo espiritual. Y aquí es que está el ejercicio, porque este es el campo de entrenamiento nuestro. Cosas que no queremos hacer, pero que sabemos que debemos hacer, nos obligamos a hacerlas. Debemos obligarnos a hacerlas. Y ahí vamos creciendo. Y yo siempre les digo, para mí era difícil amar a un enemigo. Yo no entendía eso. Y obligándome a hacerlo, tuve la victoria. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? ¿Cuándo no nos damos cuenta? Cuando empezamos bla, 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 bla y nos ponemos con el que se pone con nosotros y la pelea igual. Dime que yo te diré. Y tú me haces, yo te hago. Me hiciste mal, te devuelvo mal. No. Recuerden que dense cuenta que Cristo está en ustedes y que somos portadores de su imagen y que debemos hacer lo que Él hizo, seguir sus pisadas, andar como Él anduvo, a menos que fracasen en la prueba. Sí. Esa fue la razón por la cual Él, cuando subió allá nuevamente al Padre, nos dejó el Espíritu Santo, que Nos ayude. cuando Él vive en uno, uno debe de pedir esa ayuda también para cuando estemos en esa situación. Sí, y Él está ahí y apenas lo invoquemos, Él acude. Con cositas insignificantes. ¿Cuántos todavía tiran el papel por la ventana del carro o del bus? O ahí la tiran y no sienten que algo les dice, recógela. Y te agachas y la recoges. Y así, cositas que uno cree que Él no nos está hablando. Oye, saluda, no te saludó, saluda tú. Porque qué gracia tiene, dice la Biblia, que saludes a los que te saludan. Más gracia tiene que saludes al que no te saluda, aunque no te conteste, no importa. Pablo nos da un principio rector para Corintios y para la iglesia de hoy.
Haced todo para la gloria de Dios. Estamos llamados a vivir de una manera diferente. Estamos llamados a marcar la diferencia. Estamos llamados a ser diferentes. La fuente misma de nuestra vida y existencia es Jesús. Y eso es lo que nos ayuda a ser fiel. Entonces, cuando no somos fieles, pero estamos hoy aprendiendo a ser fieles, recordando pautas que Él nos da para ser fieles, porque su fidelidad es tan grande que Él sigue siendo fiel, y por lo menos eso merece agradecimiento. Por lo menos eso es la respuesta que Él espera de ti, porque Él no te está obligando. Él no te está diciendo, si no eres fiel, no te doy salvación. No te está diciendo eso, porque su gracia es tan misericordia que está ahí, pero no la pisotees. ¿Cómo la pisoteamos? Con la desobediencia, con la falta de respeto, con la falta de agradecimiento a Dios, que merece esa respuesta nuestra como agradecimiento. Vivir fiel a Dios incluye considerar el testimonio que damos a otro, por quienes Cristo también murió. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos ofrecen su gracia, y si somos humildes y lo dejamos actuar, nos librará de nuestra arrogancia y de nuestro orgullo. Él es siempre fiel y nos dará también la salida. Y Jesús es la salida. Yo siempre que tengo una situación le digo, Señor, tú me darás la salida 7. Y no son palabras mágicas, pero yo sé en mi corazón que surten efecto, porque yo lo he aplicado y me surten efecto. El presupuesto, las cosas que demanda el colegio, todo esto que los papás no han pagado, Señor, tú me darás la salida 7. Y tengo que orar por esos papás, que unos porque se les olvida, otros porque no tienen, ¿cómo se llama eso?, cultura de pago, y otros porque en realidad no tienen. Entonces hay que orar por ellos. Llamado a la acción de este sermón. Como parte de tu práctica de autoexamen de preparación para la Pascua, considera si alguna vez has sucumbido a la arrogancia y has ofendido a otros, sean creyentes o no. Practica el reconocer tus errores y pídele a Dios un corazón sensible que esté dispuesto a reconocer y a arrepentirse rápidamente de la arrogancia y el orgullo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hablaste primero a mi vida y ahora has permitido que usarme para que hable a la vida de otros. Con tu palabra, Señor, porque eres tú. Es tu palabra la que nos regresa vacía. Es tu palabra la que cumple el propósito para el cual tú la envías. Ayúdanos, Señor, que no haya en nosotros rastro de arrogancia ni de orgullo. Que seamos sencillos como palomas, como dice la Escritura, sencillos y humildes. Astutos como palomas o como serpientes y sencillos como palomas. Ayúdanos, Señor, porque a veces somos tercos, a veces somos descuidados, somos desagradecidos, y tu gracia merece esa respuesta, Señor. Gracias, papá, porque sigues siendo fiel. Tu fidelidad es tan grande que siempre nos estás recordando que nosotros también debemos ser fieles. Fieles a tus preceptos y mandatos. Fieles a ti, Señor. A nadie más sino a ti. Pero que tenemos que ser fieles aquí en la tierra. Leales a los padres, leales a los amigos,
leales a los compañeros, leales a nuestros hermanos en la fe, leales en todo, Señor. Si debemos algo, pagarlo. Si nos prestaron algo, devolverlo. Si nos piden algo, darlo. Porque tú eres un Padre dadivoso. Das cosas buenas a tus hijos. Y tú dices, sed imitadores de Dios. Dice Pablo, sed imitadores de Dios. Sed imitadores de Jesús. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ayúdanos, papá. Y bendícenos. Bendícenos grandemente. Y sigue limpiando nuestras vidas. Sigue limpiando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, por tu amor incondicional. Ponemos en tus manos nuestro andar, nuestra salida, nuestro acostarnos y levantarnos, y a toda nuestra familia, nuestros hogares, la salud de los enfermos y de los que piden oración, porque dicen que cuando nosotros oramos suceden milagros. Porque tú nos oyes, Señor. Y eso es testimonio para ellos de que tú respondas las oraciones, porque tenemos fe y esa fe mueve tu poder. Gracias, Señor. Bendice cada hogar aquí representado. Bendice toda la familia. Bendice a los niños, bendice a los ancianos. Bendice el trabajo, bendice la provisión. Bendice los colegios, Señor, las comunidades educativas. Protege a los niños. Cuida de los vecindarios. Señor, te pedimos que acabe la extorsión, que los delincuentes se arrepientan, que se han torcido sus caminos, que se enreden en sus artimañas y que tú protejas, Señor, al pueblo. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén.